Para hablar con nuestro siguiente invitado, conocimos esta semana la tasa de desempleo, que subió un 8,9%, con un fuerte impacto en las mujeres, que llega al 10,1%. Vamos a hablar a esta hora con el ministro del Trabajo, Giorgio Bocardo. Ministro, ¿cómo está? Buenos días, gracias por recibir el llamado de Infinita. Hola, ministro, buenos días. Hola, muy buenos días, Patricio, Benjamín, ¿cómo están? Bien, pues, ministro, oiga, ¿qué le parece este nivel de desempleo? ¿Debería considerarse una alerta roja para el gobierno? Esta cifra lo hemos hablado harto con varios analistas y ellos ponen el foco justamente en que el gobierno no ha hecho tanto hincapié en lo difícil que está el mercado laboral aquí en nuestro país. Bueno, a propósito de las cifras de desempleo que hemos conocido en esta última semana, creo que hay que darle una mirada más de largo plazo a lo que ha sido el mercado laboral y su recuperación. En primer lugar, señalar que se han creado cerca de 550.000 empleos, de los cuales cerca del 95% son empleos formales, y la situación del mercado laboral formal ya se recuperó desde el momento de la pandemia. ¿Dónde estamos teniendo las dificultades? Que creo que es importante hacer el zoom. En que una parte de los empleos informales que existían previo a la pandemia no se recuperaron. Y en ese marco también eso explica que hoy día tengamos tasas de informalidad del orden del 26%, que son de las cifras más bajas que hemos tenido en los últimos años. Dicho eso, efectivamente, hoy día tenemos una situación de desocupación importante. Hay una presión que hoy día está expresándose en esa tasa, donde hay sobre todo más mujeres que están saliendo a buscar empleos, pero en una perspectiva general hay elementos de recuperación, sobre todo si uno observa la tasa de ocupación, que es lo que durante la pandemia aprendimos que era el indicador más relevante, que nos permiten dar cuenta de cómo distintas medidas, como fueron los IFES laborales de mujeres, la extensión del subsidio Protege, dentro de otras políticas, permitieron recuperar buena parte de lo que había ocurrido en la pandemia, que recordemos fue un retroceso de una década en materia laboral. Ministro, ¿Qué estamos haciendo ahora? Que creo que es importante señalar. El día de ayer presentamos un proyecto que unifica los subsidios laborales justamente para hacernos cargo de los grupos, y creo que eso es importante de subrayar, de los grupos que hoy día están teniendo más dificultades para insertarse en el mercado laboral, entendiendo siempre que son las tasas de crecimiento que han estado en torno a los 2 puntos, 2,5 puntos, los que explican en buena medida que la economía, si bien ha permitido recuperar las situaciones de la pandemia, está ralentizada en términos de creación de empleos en el último año, con esta paradoja de que al mismo tiempo que aumenta el desempleo, ha disminuido la tasa de informalidad laboral. Entonces, es en ese marco en que hoy día estamos presentando este proyecto que justamente busca entregarle al país una herramienta más eficiente en materia de empleo, particularmente en los grupos que sabemos que tienen más dificultades, mujeres y jóvenes, pero también un grupo que se discute poco en las estadísticas, que son las personas de más de 55 años, que hoy día tienen dificultades justamente para reinsertarse en el mercado del trabajo. Ministro, ¿tiene algún diagnóstico de por qué ha sido tan difícil recuperar los niveles de empleo? La participación laboral está más abajo que la prepandemia todavía. La creación de empleo en el neto, se han creado solo 14.000 empleos en los últimos 12 meses. Acá el Banco Central mencionó en dos oportunidades que una parte importante de la explicación de los problemas del empleo tenían que ver con las 40 horas y el salario mínimo, sobre todo el salario mínimo. ¿Usted tiene alguna hipótesis de por qué ha sido tan difícil? A ver, primero creo que hay que discutir esa hipótesis que está en la premisa de tu pregunta, en el sentido de que a nivel de una pandemia previa, la ocupación en el país se recuperó en su dimensión de empleo formal. La tasa de ocupación hoy día del mercado laboral formal se recuperó. ¿Dónde tenemos el problema de recuperación de empleos? Son en los puestos de trabajo informales, dado que la informalidad en el país se ha estado reduciendo de manera bien sistemática en los últimos 3 años. Por lo tanto, si uno quisiera volver a la situación prepandemia, tendríamos que recuperar una cantidad importante de puestos de trabajo informales, que es algo que uno debiera esperar que no ocurriera. Eso es lo primero. Por otro lado, como te vuelvo a insistir, uno de los elementos que más explica las dificultades de crear nuevos puestos de trabajo está asociado justamente a las tasas de crecimiento, que tienen un factor, una situación internacional, ciertos elementos también de recuperación post-pandemia en el país,
Pero a propósito de este neto que tú señalas de 14.000 puestos de trabajo, hay que señalar que al mismo tiempo que durante el último año se crearon cerca de 240.000 puestos de trabajo formales, se destruyeron cerca de 225.000 puestos de trabajo informales. Por lo tanto, en esos 14.000 puestos de trabajo netos, lo que nos está diciendo este zoom que te estoy haciendo es que la economía mostró capacidad de seguir creando puestos de trabajo formales al tiempo que lo que hoy día se está destruyendo son puestos de trabajo informales. Adicionalmente, hay algunos factores específicos, como por ejemplo la dificultad que ha tenido el sector de la construcción en recuperar puestos de trabajo. De hecho, ayer fue clave, a nuestro juicio, que se haya destrabado un proyecto que permite reducir los tiempos en materia de permisología. Pero lo que hay que entender en este marco es que hay ciertos elementos más estructurales que han ido cambiando después de la pandemia en el mercado laboral. Y es justamente por eso que, más allá de una situación que hoy día también coincide con un fenómeno estacional del invierno, donde tendemos a tener cifras de desocupación más altas, en un contexto de aumento de la desocupación que no ha cedido desde el año 2013, es que el foco tiene que estar puesto justamente en políticas como las que estamos impulsando a través de la reforma a los subsidios, que apunte justamente a ir moviendo esas brechas que no son coyunturales de trimestres, sino que dan cuenta también de que el mercado laboral cambió, y en ese marco también las políticas que fomentan la creación de puestos de trabajo se tienen que modificar también. Y ese es nuestro diagnóstico, y a partir de eso es que hicimos una propuesta que presentamos ayer en el Congreso, que esperamos que se tramite con celeridad. Ministro, hablamos con el ministro Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social, pero sin embargo hay voces de economistas que han advertido que el aumento del costo laboral, ya sea por la ley de 40 horas, el sueldo mínimo que impulsa este gobierno, estaría también desincentivando la contratación. ¿Qué se le puede responder a esas voces que vinculan directamente a las reformas del gobierno en el freno del empleo? Mira, dos elementos de contexto. El primero, no nos olvidemos que el del 2019, buena parte de las razones del malestar y del estallido social estuvieron marcadas por bajos salarios, bajas pensiones, jornadas laborales muy extensas, y buena parte del programa laboral del gobierno, que fue avanzando, además hay que decirlo, con amplios acuerdos en el Congreso, apuntaba justamente a ir recuperando cierto clima social, de cohesión, de recuperar el contrato social que se había puesto en tela de juicio en ese momento, lo que también va ayudando a ir construyendo mayores certezas, mayor certidumbre. Recuerda que en ese momento empresarios muy connotados hablaban de la necesidad de un sueldo mínimo de 500.000 pesos, de avanzar en reforma de pensiones. Entonces, en ese contexto, nosotros nos estamos haciendo cargo de ese escenario que hoy día permite tener un país más cohesionado, con mayor justicia social, y a partir de eso también ir perfilando ciertas políticas del mercado laboral. Y lo segundo que es importante, que todas esas reformas se establecieron con acuerdo con el sector laboral y empresarial, con los sindicatos y con los gremios empresariales, donde se incorporaron gradualidades bien relevantes. Hay que recordar que hoy día la reforma de 40 horas solo ha reducido 1 hora en la jornada laboral. Dimos 5 años para esa reducción. La reforma de pensiones tiene 7 años. El salario mínimo vino acompañado con subsidios a las pymes. Por lo tanto, todas estas reformas se hicieron con gradualidad, con acuerdo, con políticas que los propios actores nos solicitaron que se incorporaran justamente para que no se generaran estos efectos negativos. Y al menos en materia de informalidad, que en algún momento se planteó que estas reformas iban a hacer que la informalidad se disparara, ocurrió todo lo contrario. O sea, si efectivamente hoy día los costos del salario estuvieran significando una presión importante a la desocupación, lo que estaríamos observando es que muchas personas se estarían empleando en la informalidad, cosa que no ha ocurrido. A nuestro juicio, el principal motor que va a permitir avanzar en materia de creación de nuevos puestos de trabajo formales tiene que ver con la recuperación de los ritmos de crecimiento económico y de la reactivación de la economía. Entonces, en ese marco, al menos nos parece que de momento la evidencia lo que muestra es que si bien son reformas necesarias, que eran altamente demandadas por la ciudadanía, que se construyeron con acuerdo, tuvieron una gradualidad que justamente buscaba minorar potenciales efectos económicos. Y en un momento en que todavía la reforma de 40 horas está en plena implementación, me parece que hoy día hay otros factores que pueden explicar mejor esta situación, que tienen que ver con los ritmos de crecimiento económico. Entonces, en ese marco al menos nosotros no tenemos esa visión comparada,
Sin embargo, eso, como te decía, nos preocupa de sobremanera la tasa de desocupación, sobre todo la tasa de desocupación femenina que aumentó durante este periodo, y de allí también puesto sobre la mesa un proyecto de ley que creemos que es muy necesario y que debiera además ser muy bien recibido por los distintos actores económicos y políticos del país. Conversamos con el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Bocardo. Ministro, hay algunos que adjudican una parte de esta tasa de desocupación, de esta tasa de desempleo tan alta, 8,9 promedio y 10,1 para las mujeres, a la alta inmigración. ¿Usted cree que tiene relación, que uno puede decir que debido a la alta inmigración entonces tenemos más desempleo? A ver, hay que distinguir entre lo que es la ocupación y la creación de puestos de trabajo, que es la capacidad que tiene la economía para seguir creando empleo en el país, de esta mayor cantidad de mujeres que está saliendo al mercado laboral a buscar puestos de trabajo. Si tú observas las cifras, uno lo que ve es que efectivamente las mujeres tienen mayor tasa de informalidad y de desocupación. También puedes ver que en el caso de los trabajadores migrantes, de los datos que conocemos, las cifras de informalidad son un poco mayores, pese a que también se encuentran empleados en el país, pero aquí hay situaciones mixtas, como te decía, porque si tú observas a nivel de sectores productivos, hay sectores productivos como el sector agrícola, en muchos casos el rubro del transporte, donde muchas veces hay déficit de fuerza laboral que ha sido ocupada por fuerza de trabajo migrante, en el sector de trabajo a casa particular y otros, versus otros que efectivamente están más ocupados por trabajadores nacionales. Entonces, en ese marco general, te vuelvo a insistir, creo que son hipótesis que pueden ser discutidas, pero el fondo de nuestra política sigue estando dada por dos elementos. Elementos de reactivación económica, y en eso tanto la agenda de inversión pública, el programa de construcción de viviendas, así como también medidas que disminuyan el tiempo de los permisos sectoriales con el objetivo de acelerar la inversión, son los elementos que finalmente van a permitir acelerar el ritmo del crecimiento económico. Y por el lado de trabajo, nuestra preocupación más bien está dada por fomentar y apoyar a los grupos que hoy día tienen dificultades, que son grupos específicos, fundamentalmente mujeres y jóvenes y personas de más de 55 años. Y en ese marco es que, como te decía, creemos que las políticas responsables están asociadas justamente a esta reunificación de subsidios laborales, que justamente apunta donde hoy día creemos que están las principales dificultades del mercado laboral. Ministro, quería preguntarle también por la implementación de la reforma de pensiones. Ya vamos avanzando, empezó a funcionar el seguro de lagunas. En un mes más comienza, si no me equivoco, la cotización del primer 1%. ¿Cómo va esta implementación? Hay harto trabajo por hacer ahí por el Ministerio. Mira, estamos trabajando de manera conjunta con el Ministerio de Hacienda, con el ministro Marcel. Aquí hay un cronograma que se ha ido cumpliendo de manera muy estricta. Ya se activó el seguro de lagunas, que permite, por ejemplo, que una persona hoy día que se encuentre cesante pueda seguir recibiendo el pago de sus cotizaciones para evitar justamente que se produzcan estas llamadas lagunas previsionales. Durante el mes de septiembre se eleva la PGU a 250.000 pesos a las personas, primero a las personas mayores de 82 años y así sucesivamente. Y en enero, algo que es muy relevante, empieza a activarse el bono por diferencias de edad entre hombres y mujeres, así como también esta compensación por años cotizados que puede llegar hasta 2,5 UF mensuales, que son alzas muy significativas entre el 14 y el 35% de la pensión, sobre todo a las mujeres. Dicho eso, también nosotros estamos en el proceso de implementación del Fondo de Administración de Protección Previsional, el llamado FAP, que va a ser el que va a administrar el Seguro Social. La semana pasada ingresamos el primero de los 3 proyectos de ley que complementan el proceso de reforma, y en ese sentido las dos prioridades que nos ha puesto el presidente en este marco es, por un lado, que los beneficios que están comprometidos se paguen a tiempo, algo que es muy relevante, y por otro, que vayamos implementando la institucionalidad que está además definida por ley, y que nos obliga, como te decía, a enviar 3 proyectos de ley complementarios, así como también 11 reglamentos. En ese marco, transmitirle a la ciudadanía que los tiempos que nos ha impuesto la ley se han ido cumpliendo. En algunos casos, de hecho, hemos terminado ciertos procesos con mayor celeridad. Y también estamos ya preparados a través del IPS y la Superintendencia de Pensiones para empezar
tanto con el cobro de la cotización del 1% adicional que ingresa este año, que va a ser pagado desde el mes de agosto y que empieza a ser recaudado por el FAP, y ya desde el mes de septiembre el aumento de la PGU a 250.000 pesos para las personas mayores de 82 años. Así que en ese sentido los tiempos se están cumpliendo, hemos dado cuenta de esto en el Senado y en la Cámara, donde también hay mucho interés de ir viendo el monitoreo de esta reforma, porque hay que recordar que fue una reforma que costó mucho alcanzar este acuerdo, y lo relevante para la ciudadanía es que cuando la política se pone de acuerdo en cuestiones que son bastante complejas y que han demorado muchas décadas, lo relevante es que esto se traduzca concretamente en el objetivo de la reforma, que es subir las pensiones a los actuales jubilados y también considerar un sistema de seguridad social, de provisión mixta, que permita mejorar también y construir un sistema de seguridad social que entregue pensiones dignas para los futuros también pensionados del país. Ministro, déjeme hacerle una última pregunta. Sé que tiene una agenda ahí apretada hoy día, lo veo en el Congreso, de hecho, y quiero preguntarle por la negociación ramal, un proyecto que desde el gobierno han señalado que se va a ingresar entre septiembre y octubre. ¿En qué etapa se encuentra el proyecto y qué factores también han retrasado la presentación de esta iniciativa desde la promesa que se hizo el año pasado? Y también qué rol va a tener la CUT, ministro, considerando que también han sido algo críticos con el poco reconocimiento, dicen ellos, que se le ha dado desde el gobierno, pese a la colaboración que han tenido en esta agenda. Bueno, primero destacar que con la CUT hemos tenido procesos de diálogo muy relevantes que han permitido acuerdos en salario mínimo, en 40 horas, ley CARIN, ratificación del convenio 190, donde también además ha tenido mucha participación la CPC, las representantes de PYME, y ha sido parte de la estrategia y de esta impronta de diálogo social que hemos tenido como ministerio. En particular, lo que hemos comprometido con la central es presentar un proyecto de ley durante el mes de octubre de este año. Estamos en un proceso de trabajo dentro del gobierno, entre los ministerios de Hacienda, Economía y Trabajo, para ir afinando este diseño, porque hay algo que creemos que es bien relevante y sobre todo si tú consideras la coyuntura internacional que estamos viviendo, no solamente la situación de la guerra arancelaria en Estados Unidos, sino que también los cambios tecnológicos y demográficos que está viviendo el mundo. O sea, las tecnologías están revolucionando la producción y el trabajo. A nivel de cambio demográfico, la población está envejeciendo, por lo tanto, hay muchos desafíos de productividad, de empleo, de reconversión laboral, de capacitación, que en el mundo están siendo enfrentados a través del tripartismo, en acuerdos entre trabajadores, empleadores y gobiernos, y por lo tanto nos parece que contar con una herramienta de este tipo e iniciar su discusión en el Congreso es parte de los tránsitos que los países de la OCDE han dado en muchas dimensiones, y creemos que es una herramienta de futuro. Así que en ese marco el diálogo social en estos meses va a seguir intensificándose, tanto con trabajadores, con representantes de las pymes, con empleadores, y por supuesto será el Congreso el que tiene que determinar finalmente cuál es el debate, las posiciones que se van a ir estableciendo, y como en todo debate democrático tendremos que ir construyendo ahí espacios de acuerdo para que este tipo de herramientas, que como te decía, para nosotros son de futuro, puedan avanzar. De momento en que estamos en la tramitación, en la preparación del proyecto de ley, al mismo tiempo que como gobierno seguimos avanzando en estas otras dos prioridades que hemos estado comentando, el subsidio unificado al empleo y también avanzar en el derecho a sala cuna, que es otro de los proyectos emblemáticos para justamente fomentar y entregar mejores condiciones de igualdad para que las mujeres puedan participar de forma plena en el mercado laboral formal. Bien, Giorgio Bocardo, ministro del Trabajo y Previsión Social, le queremos dar las gracias por estos minutos de conversación esta mañana aquí en el Más que Números de Radio Infinita. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias, ministro. Muchas gracias a ustedes y agradecer a Radio Infinita siempre por el espacio para estar conversando de estos temas que son tan relevantes para la ciudadanía.